buenos días, amigos. Somos de la Nivelación Politécnica Carrera de Pecuaria de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Manuel Félix López. A continuación le vamos a hablar un poco de formas proposicionales. Como sabemos, existen tres formas proposicionales, que son tautológica, que es cuando el valor de verdad siempre va a ser verdad. De contradicción, cuando el valor de verdad siempre va a ser negativo, o sea, falso. Y de contingencia, que va a ser variable, puede ser verdadero o falso. A continuación les voy a explicar un ejemplo. Tenemos la negación. No, P, I, Q, I, P, I, no, Q. Como tenemos dos proposiciones atómicas, hacemos lo siguiente. N al cuadrado, que es igual a 2 elevado al cuadrado, que es 4. A P le vamos a poner dos verdaderos y dos falsos. A Q la variación, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Hacemos lo mismo. Dos verdaderos y dos falsos. Y la variación, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Una vez que tenemos las proposiciones, vamos a proceder a negarlas. Como tenemos verdadero, la vamos a negar, será falso. Hacemos lo mismo porque es verdad, tenemos verdadero y como la vamos a negar, va a ser falso. Aquí va lo contrario, porque tenemos falso, va a ser verdadero. Tenemos falso, va a ser verdadero. Hacemos lo mismo aquí, verdadero, falso. Falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Luego tenemos O. Y recordemos que todas dos deben de ser verdad para que es verdadero. La negación de P con Q. Un falso y un verdadero, falso. Un falso y un falso, falso. Un verdadero y un verdadero, verdadero. Un verdadero y un falso, falso. Hacemos lo mismo acá. Un verdadero y un verdadero, verdadero. Un verdadero y un falso, falso. Un falso y un verdadero, falso. Un falso y un falso, falso. Recordemos que tenemos O. Y recordemos que deben de ser las dos verdaderas para que dé verdadero. En la negación de P con Q. Un falso y un verdadero, falso. Un falso y un falso, falso. Un verdadero y un verdadero, verdadero. Un verdadero y un falso, falso. Procedemos a resolver I. Basta que haya un verdadero para que sea verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, verdadero. Falso y verdadero, verdadero. Falso y falso, falso. Procedemos a sacar el valor de las variables, el cual se lo obtiene con el resultado de O y de I. Basta que haya dos falsas para que el resultado sea falso. Y el resto serán verdaderos. Formas proporcionales de contradicción. Como podemos ver, aquí tenemos P, I, Q y negación de P y negación de Q. Ya. Esto quiere decir que P y Q, esto aquí hay dos proposiciones, que viene siendo 2n igual 2 al cuadrado igual 4. Aquí está el ejemplo. Eso quiere decir que mi tabla va a ser así. Ya. Aquí tenemos primero P. Como tenemos 4, esto quiere decir que vamos a tener dos verdaderos, dos falsos. En Q, como acá eran dos verdaderos y dos falsos, acá va a ser un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Ya, vamos al siguiente paso, negación de P. Como vemos aquí en P, todo verdadero va a ser falso. Como vemos, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Vamos a negación de Q. Como tenemos aquí verdadero, acá va a ser falso. Acá falso, verdadero, verdadero, falso y falso, verdadero. Una vez sacado esto, nos vamos a lo que está dentro del paréntesis. P y Q. Aquí como vemos negación de P va a ser falso. Acá falso, verdadero, verdadero. Negación de Q. Todo verdadero va a ser falso. Como vemos, verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, falso y verdadero, verdadero, falso.
negación de P y negación de Q. Esto quiere decir que todo verdadero va a ser verdadero. Como tenemos aquí falso, verdadero, falso. Verdadero, falso, falso. Falso, falso, así va a ser falso. Verdadero, falso, verdadero. Una vez sacado esto, nos vamos al punto 1, punto 2. Quiere decir que esto y esto. Ya. Como vemos aquí, dice que todo verdadero va a ser verdadero. Y como vemos, tenemos verdadero, falso, va falso. Falso y falso, va falso. Falso y falso, falso. Y falso, verdadero, falso. Como vemos, están todas en falso. Esto quiere decir que es una proposición, o una contradicción. Bueno, yo le voy a hablar sobre la forma proposicional contingencia. Aquí tenemos este ejemplo, donde tenemos P y Q y el esquema. Aquí tenemos P, entonces Q, que es lo mismo que P condicional Q. Y aquí tenemos I o disyunción inclusiva. Y acá tenemos P y solo si Q, que también es lo mismo que P bicondicional Q. Ok, aquí en la condicional, en la proposición P, vamos a poner los dos valores de verdad y dos valores de falsedad. Ya, aquí en la proposición Q ponemos los valores alternados. Ponemos un valor de verdad y un valor de falsedad. Un valor de verdad y un valor de falsedad. Ok, ahora vamos a realizar el esquema, donde nos dice que donde tenemos P, entonces Q. Y la teoría nos dice que para que la condicional sea falsa, los valores que la forman tienen que el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente falso. El antecedente verdadero y el consecuente falso, y la proposición será falsa. Y todos los demás serán verdaderos. Okay. Ahora vamos a hacer el esquema de la bicondicional, donde tenemos P y solo si Q. La bicondicional será verdadera cuando las proposiciones que la forman tengan iguales valores de verdad, como este y este son valores iguales. Aquí será verdadero y aquí verdadero. Los otros todos serán falsos. Finalmente, teniendo estos dos resultados, analizamos ambos para hallar los valores de verdad de la matriz principal, que es una disyunción, en la que nos dice que será falso si ambos componentes son falsos y todos los demás serán verdaderos. Aquí tenemos verdadero y verdadero serán verdaderos. Estos son los componentes falso y falso, este será falso. El resto todos serán verdaderos. Verdadero y falso será verdadero. Verdadero y verdadero será verdadero. Ahora, si en la matriz principal tenemos por lo menos un valor de verdad y un valor de falsedad, se puede decir que todo el esquema será contingente o contingencia. Y aquí tenemos ya nuestro ejercicio resuelto, del que yo les dije que le iba a hablar sobre la forma proposicional contingencia. Vamos a construir una tabla de verdad de esta proposición compuesta y vamos a determinar si es tautológica, contradicción o determinación. Para comenzar, vamos a colocar dos columnas. Y en las dos columnas colocamos las proposiciones simples, que es P y Q. Tenemos cuatro filas. ¿Por qué cuatro filas? Porque tenemos dos proposiciones simples, aplicamos la fórmula 2 a la n, es decir, 2 a la 2
esto, n, es el número de proposiciones simples. Esto es decir que va a quedar 4. Por lo que tenemos 4 proposiciones para esta tabla de verdad. Comenzamos con 2 verdaderas y 2 falsas. Es decir, la mitad falsa, la mitad verdadera. Después, en la otra, vamos a intercalar verdadera, falsa, verdadera, falsa. Como siguiente paso, realizamos otra columna para realizar esta operación. Es decir, P, entonces Q. Como siguiente paso, colocamos otra columna para realizar con la operación que está dentro del paréntesis, es decir, P, entonces Q. Verán, aquí tenemos una condicional. Recuerden, una condicional es falsa cuando de una verdad se llega a una falsedad. En este caso tenemos aquí que es falsa y las otras vienen a ser verdaderas. Luego agregamos otra nueva columna donde vamos a realizar esta operación que está dentro de los corchetes, es decir, P, entonces Q y Q. Vamos a hacer una conjunción entre esta columna con la columna de acá, la Q. Recordemos que para hacer la conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones que la forman son verdaderas. En este caso tenemos aquí verdadera y verdadera. En otro caso, como aquí, va a ser falsa. Como final, vamos a proceder a hacer la siguiente operación, la que lo plantea el ejercicio, es decir, esta operación, la que hicimos acá, para realizar la condicional entre esta columna con la Q de acá. Como decimos que la condicional es falsa cuando de una verdad se llega a una falsedad. Por lo siguiente, vamos a realizar de una verdad va a ser verdadera. No tenemos de una verdad falsedad verdadera. Acá tampoco. Acá tampoco. ¿Cómo vamos a determinar en el ejercicio que la forma proposicional que tenemos aquí va a ser, todas son verdaderas? Por lo tanto, es una tautología. Y la tautología, todas las formas proposicionales que la conforman son verdaderas.